Marcus Vale había aprendido tres verdades importantes durante sus 15 años como ingeniero de sistemas ambientales. Primero, que los recicladores de aire siempre fallaban en el peor momento posible. En segundo lugar, que las manchas de aceite en las camisas de vestir eran aparentemente permanentes independientemente de lo que prometieran los fabricantes de detergentes. Y tercero, que poseía una habilidad casi sobrenatural para verse mal vestido en eventos formales, incluso cuando había alquilado específicamente el atuendo apropiado. Las tres verdades estaban demostrando ser devastadoramente precisas, mientras se encontraba en la grandeza cristalina de la sala del trono de Celestia Pram, tirando de un collar que parecía diseñado por alguien que creía que los humanos no requerían una ingesta total de oxígeno. La convergencia anual había transformado el palacio en algo entre una cumbre diplomática y un cóctel extremadamente caro. Representantes de 47 sistemas estelares llenaron el espacio. Sus diversas biologías crean una sección transversal fascinante de posibilidades evolutivas. La delegación Karate había llegado vestida con trajes ambientales porque respiraban metano y consideraban que el oxígeno era ligeramente ofensivo. La embajadora de Silene mantuvo sus branquias humedecidas con un humidificador portátil que emitía suaves chasquidos. Tres delegados del coro colectivo discutieron entre sí en armonía de tres partes sobre los protocolos de salud adecuados. Marcus, representando a la humanidad en virtud de que su empresa ganó el contrato de actualización ambiental del palacio y su supervisor decidió que alguien técnico debería asistir, se sintió espectacularmente fuera de lugar. Él había colocado cerca de una columna decorativa de lo que parecía ser la luz solidificada, tratando de lograr el equilibrio perfecto de presente pero invisible, que satisfagan sus obligaciones societarias sin necesidad de conversación real. La columna de pulsos con bioluminiscencia, los colores cálidos de ciclismo a través de su estructura cristalina en los patrones que probablemente significaba algo para Celestians, pero golpeó a Marcus como muy similar a la pantalla de carga en su diagnóstico de la tableta. Los celestianos mismos llamaron la atención de maneras que hicieron que otras especies parecieran un poco inacabadas en comparación. Humanoides en configuración básica, se movían con una gracia inconsciente que sugería una menor gravedad en su pasado evolutivo. Aunque los materiales informativos de Marcus habían sido frustrantemente vagos sobre las especificaciones planetarias reales, su característica más distintiva dominaba su apariencia. Orejas que se alejaban de sus cráneos en elegantes puntas, más largas que las orejas humanas a la mitad y capaces de moverse de forma independiente que Marcus encontró fascinantes y ligeramente inquietantes. Había visto a un funcionario de la corte rastrear tres conversaciones separadas simultáneamente, cada oído giraba para concentrarse en diferentes oradores mientras ella misma mantenía una cuarta discusión. Su audición operaba a un nivel que hacía que la percepción humana pareciera tratar de apreciar la música mientras estaban bajo el agua. La reina Veendra presidió desde un trono que parecía tallado en un solo ópalo macizo, su superficie cambiando a través de colores nacarados a medida que la luz golpeaba desde diferentes ángulos. Ella usaba su autoridad como otras personas usaban ropa cómoda, el tipo de comando natural que no requería anuncio. Su cabello caía en ondas de color blanco plateado que le recordaban a Marcus la luz de las estrellas a través de cristales de hielo, y sus ojos sostenían el cálido color ámbar de la savia de los árboles preservada. Antigua y sabia, era hermosa de una manera que hizo que Marcus fuera extremadamente consciente de que estaba sudando a través de su chaqueta formal alquilada. Al lado de la reina estaba la princesa Lesen, y Marcus sintió la simpatía automática que cualquiera siente por los niños atrapados en circunstancias formales. No podía tener más de 6 años, vestida con túnicas ceremoniales que probablemente pesaban más que ella, diseñadas específicamente para evitar cualquier cosa que se pareciera al movimiento o la diversión. Su cabello sostenía el negro intenso del espacio entre las estrellas, contrastando fuertemente con el plateado de su madre, y sus orejas pequeñas y puntiagudas seguían temblando con lo que Marcus reconoció como inquietud apenas reprimida. Su expresión sugería que estaba soportando esto con la sombría determinación de alguien que cumple una condena. La ceremonia se desarrolló exactamente con el entusiasmo que cabría esperar de un ritual diplomático obligatorio. El embajador Telvik, del Consorcio Comercial del Norte, había estado hablando durante aproximadamente 17 minutos sobre las regulaciones arancelarias. Sus tres cajas de voz creaban armónicos que hacían que sus palabras parecieran portentosas incluso cuando discutían sobre documentación aduanera. Marcus había descubierto que si se calcula mentalmente la dinámica de fluidos de la sala del trono de la circulación de aire, tomas de ventilación cerca de la planta, puertos de escape en el techo abovedado, de contabilidad para la estratificación térmica y la variedad de necesidades respiratorias de asistir a la especie, que no puede mantener una expresión de cortés atención mientras su mente hizo algo útil. Estaba a mitad de camino de estimar los requisitos de filtración de partículas cuando la cabeza de la princesa Lesen se movió de lado con el repentino enfoque de una computadora de orientación logrando el bloqueo. Sus orejas giraron hacia adelante con tal precisión que varios cortesanos cercanos se dieron cuenta y se movieron nerviosamente. Marcus, todavía pensando en los diferenciales de presión de aire, no se dio cuenta de inmediato de que lo estaba mirando directamente a través de aproximadamente 200 dignatarios reunidos.
Luego se movió, no caminó, no procedió con dignidad real, sino que corrió, de hecho corrió, sus túnicas ceremoniales volando detrás de ella como una capa diseñada por alguien que no había anticipado la aerodinámica, directamente a través de la multitud. Los representantes se separaron en oleadas confusas, las conversaciones morían de sílaba mixi. El embajador Telvik dejó de hablar, sus 3 cajas de voz quedaron en silencio en estado de shock secuencial. Un asistente de servicio se congeló con una bandeja de bebidas inclinada en un ángulo que parecía violar varias leyes físicas, y los vasos de alguna manera permanecieron perfectamente nivelados por pura sorpresa. Marcus tuvo quizás 2 segundos para procesar la pequeña figura corriendo hacia él antes de que la princesa Lesen se estrellara contra sus piernas con el entusiasmo de todo el cuerpo que solo los niños y los perros extremadamente amigables pueden lograr. Pequeños brazos envueltos alrededor de su cintura y una voz amortiguada contra su chaqueta de alquiler exclamó con pura alegría: «¿Eres tú? Es el buen hombre». La sala del trono descendió a un silencio tan completo que Marcus pudo escuchar el humidificador branquial del embajador Silene haciendo clic a 3 filas de distancia. Todos los ojos se centraron en él con el peso colectivo del incidente diplomático, y Marcus se quedó paralizado, mirando a la pequeña niña de cabello oscuro unida a él como si hubiera encontrado algo precioso que había estado buscando. Su mente, generalmente confiable en crisis técnicas, no ofrecía absolutamente nada útil. En algún lugar de las funciones superiores, un recuerdo trató de surgir, pero sobre todo era consciente de que estaba siendo abrazado por la realeza frente a representantes de 47 sistemas estelares y no tenía idea de qué protocolo sugería como respuesta apropiada. La reina Beandra había ascendido de su trono. El movimiento fue suave, controlado y, de alguna manera, más amenazador que si ella hubiera saltado gritando. Su expresión tenía la cuidadosa neutralidad de alguien calculando si estaba presenciando un momento duradero o una violación de la seguridad, posiblemente ambos simultáneamente. Turno de guardias de palacio. Ed posición con la sutil precisión de personas preparadas para intervenir violentamente si es necesario. Marcus, todavía tratando de reiniciar su cerebro, miró a la princesa Lesen. Ella lo miró con una expresión de absoluta delicia. Sus ojos color ámbar, del mismo tono que su madre, brillante, con el reconocimiento y la felicidad. Y por último, Marcus, memoria atrapados con la crisis actual. Hace 3 semanas, de la órbita de la estación de mercado público, su hora de almuerzo entre reuniones con clientes. Un pequeño niño llorando por la fuente decorativa, abrumado por la multitud, perdido claramente. Él se había sentado con ella, le preguntó si quería compañía mientras esperaba ayuda. Cuando ella tenía demasiado miedo para hablar, él había hecho lo que su propio padre había hecho una vez cuando Marcus era joven y estaba asustado. Contó historias, no grandes aventuras, solo desastres mundanos de su trabajo. La vez que accidentalmente ventiló toda la atmósfera de las cubiertas de un barco durante lo que debería haber sido un mantenimiento de rutina, dejando a 30 personas muy frías, pero afortunadamente vivas. El incidente con la cafetera del capitán y el reciclador de desechos que de alguna manera mejoraron el café. Él siguió hablando hasta que ella se rió, luego siguió hablando hasta que llegaron la seguridad de la estación y los guardias del palacio. 15 minutos de decencia humana básica para un niño asustado. Aparentemente, la niña asustada había sido una princesa, y aparentemente ella lo recordaba. La reina Beandra descendió de su trono con el tipo de gracia mesurada que hizo que Marcus pensara en los glaciares. Hermosas, de movimiento lento y capaces de aplastar cualquier cosa a su paso. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, lo que los instintos de supervivencia de Marcus interpretaron como significativamente peor que la ira visible. Al menos con ira, sabías dónde estabas parado. Este cuidadoso vacío sugirió que ella todavía estaba decidiendo y que él realmente no quería estar cerca cuando se tomó la decisión. La princesa Lesen no mostró inclinación a soltar su agarre en la cintura de Marcus. En todo caso, ella apretó su agarre, presionando su rostro contra su chaqueta como si hubiera encontrado un salvavidas en aguas profundas y no estuviera dispuesta a soltarlo solo porque 200 diplomáticos estaban mirando. La reina se detuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera ver el fino control en cada movimiento. La forma en que sus orejas alargadas permanecían perfectamente quietas, mientras que las de todos los demás se crispaban de tensión cuando hablaba, su voz atravesaba la silenciosa sala del trono con una claridad cristalina, y Marcus entendió por qué los celestianos consideraban que la conversación humana era cariñosamente ruidosa. Apenas pareció levantar la voz por encima del nivel de conversación. Sin embargo, cada sílaba llegaba a las paredes lejanas. Señor Vale, ni una pregunta. Ella sabía su nombre, lo que significaba que alguien lo había identificado muy rápidamente. Me acompañarás a una audiencia privada de inmediato. El fraseo técnicamente formó una petición. La entrega dejó muy claro que las solicitudes de Queens en realidad no eran opcionales.
Marqués intentó inclinarse respetuosamente mientras una pequeña princesa se aferraba a él. No logró ninguno de los objetivos con éxito y se conformó con asentir con la cabeza con lo que esperaba que pareciera una deferencia apropiada. Por supuesto, su majestad Lesen finalmente aflojó su agarre lo suficiente como para mirar a su madre, aunque mantuvo una mano firmemente sujeta a la chaqueta de Marqués. Madre, este es el buen hombre del que te hablé en la comisaría. Me habló de la cafetera rota y de la gente fría. Y sí, cariño. La voz de la reina se suavizó ligeramente cuando se dirigió a su hija, aunque sus ojos nunca se apartaron de Marqués. Vamos a discutir exactamente eso. Puedes venir con nosotros. El paseo por los pasillos del palacio se sintió como la marcha final de un prisionero condenado, excepto que el prisionero generalmente no tenía a una alegre niña de 6 años sosteniendo su mano y charlando sobre lo emocionada que estaba de que su amiga viniera de visita. Los guardias los flanqueaban a intervalos precisos. Sus expresiones sugerían que estaban calculando mentalmente los métodos más eficientes para desintegrar a un humano si dicho humano hacía movimientos amenazantes hacia la realeza. Marqués trató de no pensar en la desintegración. En cambio, se centró en la arquitectura del palacio porque centrarse en los detalles técnicos era la forma en que evitaba entrar en pánico en situaciones estresantes. Los pasillos estaban formados por el mismo material cristalino que las columnas de la sala del trono. Muros que parecían crecer en lugar de construirse, curvas orgánicas que sugerían que el palacio había sido moldeado en lugar de construido. Venas bioluminiscentes atravesaban el cristal, pulsando con una luz suave que Marqués sospechaba que servía tanto para fines estéticos como funcionales. El aire se movía con cuidadosa precisión, temperatura y humedad, controlado a tolerancias que hacían que el alma de su ingeniero apreciara la sofisticación, incluso mientras sus instintos de supervivencia gritaban sobre preocupaciones más inmediatas. Entraron en una cámara privada que de alguna manera se sintió más intimidante que la sala del trono específicamente porque contenía menos testigos. Cómodos asientos dispuestos alrededor de una mesa baja, paredes que cambiaban de colores suaves y la sensación inconfundible de que aquí se tomaban decisiones importantes, del tipo que afectaba si se salía por la puerta o por una esclusa de aire conveniente. La reina Beandra se acomodó en una silla con la gracia fluida que aparentemente venía de serie con la realeza celestial y señaló un asiento frente a ella. Listen inmediatamente se subió al regazo de Marqués en el momento en que se sentó, lo que lo obligó a ajustar su posición torpemente mientras trataba de mantener una apariencia de dignidad formal. La reina observó esto con una expresión que Marqués no pudo interpretar. Explique, dijo simplemente, exactamente lo que sucedió en el mercado de la estación hace 3 semanas. Marqués tragó saliva, extremadamente consciente de que se le había secado la boca y de que sudaba a través de la ropa, tendría que regresar a la empresa de alquiler. Estaba en mi hora de almuerzo entre reuniones de clientes. Me había detenido en el mercado a comprar comida y vi que miró a Lesen, que lo miraba con una atención envolvente. La vi sentada junto a la fuente llorando. Ella parecía perdida y asustada y había mucha gente alrededor que no se daba cuenta y yo simplemente me di cuenta de lo inadecuado que sonaba. No podía simplemente pasar junto a un niño asustado. Entonces te acercaste a un niño angustiado que no conocías. La voz de la reina permaneció neutral, pero Marqués detectó el borde debajo en un espacio público abarrotado solo. Permanecía a la vista del público todo el tiempo, dijo Marqués rápidamente. No traté de llevarla a ningún lado. Me senté cerca y le pregunté si quería compañía mientras esperábamos ayuda. Ella estaba demasiado molesta para hablar realmente al principio. Entonces sentí que su rostro se calentaba de vergüenza por lo ridículo que esto sonaría. Le conté historias sobre el trabajo, sobre los estúpidos errores que cometí arreglando los sistemas ambientales. Listen eligió este momento para contribuir con entusiasmo. Me habló de cuando hizo desaparecer todo el aire y todos se enfriaron mucho y cuando mezcló el café con el inodoro y el capitán dijo que el café sabía mejor. Ella se rió del sonido brillante en la cámara formal y él hizo voces divertidas para toda la gente que le gritaba. Me quedé con ella hasta que llegó la seguridad de la estación. Marcus continuó, decidiendo superar la mortificación. Luego, los guardias del palacio aparecieron unos 2 minutos después. Confirmaron que estaba a salvo y se la llevaron a casa. Todo fue tal vez 15 minutos. No pensé que dejara de darse cuenta del problema. No sabía quién era ella. Acabo de ver a un niño que necesitaba ayuda. Algo cambió en la expresión de la reina, sutil pero inconfundible. Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia adelante, el equivalente celestial de la atención enfocada. ¿No la reconociste? ¿Debería haberlo hecho? Marcus preguntó, luego inmediatamente lamentó la pregunta como posiblemente insultante. Quiero decir, yo solo había estado en Celestia Prime durante 2 días en ese punto, y yo estaba más que la reunión con el personal técnico sobre el ambiental contrato, y yo no asume generalmente los niños que lloran en los mercados públicos son de la realeza, y él fue a balbucear. Se hizo parar. La reina lo estudió por un momento largo, sus ojos color ámbar a Nervingly directa. Mi hija,
ella dijo cuidadosamente, no suelen demostrar entusiasmo hacia los extraños. Es reservada incluso con los miembros de la familia, lenta para confiar. Los tutores reales consideran que es una precaución apropiada para su posición. Su mirada bajó para escuchar, que se había acurrucado cómodamente contra Marcus como si hubiera encontrado su silla favorita. Ella habló de ti durante 3 semanas, preguntó repetidamente cuándo el hombre divertido con ojos amables podría visitar el palacio. Lo descarté como fantasía de la infancia, un recuerdo exagerado de una breve amabilidad. Tengo ojos muy normales, dijo Marcus sin pensar, y luego se preguntó si eso sonaba como si estuviera discutiendo con la evaluación de su apariencia por parte de una reina, lo que parecía diplomáticamente imprudente. La comisura de la boca de Bayandra se contrajo solo fraccionalmente. Ella le preguntó acerca de usted durante el estado de las cenas. Ella hizo dibujos tuyos para su tutor de arte, aparentemente representando el incidente con la máquina de café, que su tutor encontró profundamente confuso sin contexto. Ella le anunció al ministro de Educación que quería aprender ingeniería porque su amiga era ingeniera y la ingeniería parecía mucho más interesante que la historia. La sonrisa casi se desvaneció. Necesito entender, señor Vale, por qué mi hija confía en usted lo suficiente como para pasar por una recepción diplomática formal y abrazarlo frente a representantes de 47 sistemas estelares. Marcus miró a Lesson, que se había quedado dormido contra su pecho con la rápida transición al sueño que los niños pequeños lograron sin esfuerzo. Honestamente, Su Majestad, no tengo idea. Simplemente no quería que ella estuviera asustada y sola. Parecía que buscaba las palabras adecuadas. Eso parecía lo mínimo indispensable para ser una persona decente. La reina permaneció en silencio durante varios largos momentos, con los oídos cambiando a través de pequeños ajustes que Marcus sospechaba que indicaban procesos de pensamiento complejos. Finalmente, dijo, la mayoría de las personas que se encontraron con la princesa perdida de Celestia Pram habrían visto oportunidades, influencia política, potencial de rescate, la oportunidad de ganarse el favor o obtener promesas. Sus ojos se fijaron en él con incómoda intensidad. Viste a una niña asustada y le contaste chistes sobre desastres laborales hasta que se rió. La historia de la máquina de café es bastante divertida universalmente, ofreció Marcus Weekly. El capitán todavía no me deja acercarme a la sala de descanso sin supervisión. Esta vez, la reina definitivamente sonrió. Un breve destello de genuina diversión que transformó su rostro de soberano intimidante a algo más humano, más cansado, más real. O es usted extraordinariamente genuino o un actor extremadamente habilidoso, señor Vale. Soy un actor terrible, le aseguró Marcus. Una vez traté de llamar enfermo y mi supervisor supo que estaba mintiendo en 3 palabras. No tengo la habilidad de engañar a nadie sobre nada. Lo que dijo la reina Beandra en voz baja se está volviendo evidente. Un suave golpe interrumpió el momento. Un guardia entró con la cuidadosa neutralidad de alguien interrumpiendo a la realeza con la frecuencia practicada. Su Majestad, los asistentes de la princesa están preocupados por su agenda. Sus lecciones de la tarde serán canceladas hoy, dijo la reina con firmeza. Miró a Lesson, durmiendo contra Marcus, y luego volvió a mirarlo. Mi hija claramente ha decidido que te quedas, y he aprendido que discutir con ella cuando está tan decidida no logra nada excepto la frustración mutua. Hizo una pausa y Marcus sintió que se tomaba una decisión en tiempo real. Su empresa ganó el contrato de actualización de sistemas ambientales para el palacio. ¿Estaría dispuesto a desempeñarse como ingeniero de proyectos en el sitio? Requeriría residencia en el ala de invitados, proximidad a la familia real y lidiar con el hecho de que mi hija aparentemente te adoptó sin consultar a nadie sobre la decisión. El cerebro de Marcus intentó procesar varias implicaciones simultáneamente y fracasó en todas. ¿Quieres que viva aquí en el palacio? Quiero que Beendra diga que su voz tiene capas de significado que Marcus no entendió completamente para determinar si los instintos de mi hija son correctos sobre ti y eso requiere más de una conversación de 15 minutos. Ella se puso de pie con gracia fluida. Eres libre de declinar, por supuesto, pero sospecho que negarte decepcionaría considerablemente a Lesson. Marcus miró a la princesa dormida usando su pecho como almohada. Pensó en su estrecho apartamento cerca de los astilleros y se preguntó qué diría su supervisor sobre la proximidad real extendida. Luego volvió a mirar a la reina Beandra, cuya expresión permaneció cuidadosamente neutral, pero cuyas orejas se habían inclinado hacia adelante con un enfoque inconfundible, esperando su respuesta. Supongo que debería solicitar que me envíen mis cosas, dijo. El ala de invitados del palacio resultó ser significativamente más agradable que en cualquier otro lugar en el que Marcus hubiera vivido, lo cual tenía sentido dado que sus residencias anteriores habían incluido un contenedor de carga convertido en una estación minera y un apartamento donde las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar 3 problemas de relación de vecinos simultáneamente. Sus nuevos cuartos presentaban ventanas reales que daban a jardines cristalinos, muebles que parecían cultivados en lugar de ensamblados y un baño con presión de agua que parecía físicamente imposible pero que funcionaba de todos modos.
Él había estado allí durante 2 semanas, cuando la princesa escuchar descubierto el mantenimiento de pozos. Marcus fue de 3 niveles de profundidad en el Palacio de la Infraestructura Ambiental, la ejecución de diagnósticos en una circulación de aire central que se había instalado en lo que el privada considera que la vamos a añadir más ventiladores y la esperanza de la era de la ingeniería cuando se oyó un eco de la voz de abajo a través del túnel de acceso por encima de él. Marcus, ¿estás ahí abajo? Puedo escuchar el pensamiento sobre el aire. Él miró hacia arriba para ver Lisa en la cara mirando hacia abajo a través de la compuerta de mantenimiento, su oscuro cabello que cuelga en una cortina alrededor de su cabeza, sus orejas puntiagudas se animó hacia adelante con interés. Se suponía que debía estar en su clase de literatura de la tarde, lo que Marcus sabía porque había sido informado específicamente sobre su horario para evitar interrupciones accidentales de la educación real. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. La audición celestial probablemente podría rastrear un susurro a través de paredes sólidas. Yo escucho el sonido de los instrumentos, ella dijo alegremente. ¿Puedo bajar? Esto parece mucho más interesante que leer sobre personas muertas que escribieron poemas aburridos. Marcus consideró las numerosas razones por las que esta era una idea terrible, incluidas, entre otras, las normas de seguridad, el protocolo real, la probable reacción de Lesson. Los tutores cuando descubrieron que su alumno había desaparecido, y la posibilidad de que la reina Beandra lo expulsara del palacio a través de la esclusa de aire más cercana por perder el rastro de su hija. Luego miró la expresión esperanzada de Lesson y se escuchó a sí mismo decir, hay una escalera a unos 2 m a tu izquierda. Ten cuidado. Ella descendió con la intrépida eficiencia de los niños que aún no habían aprendido que se suponía que las alturas eran intimidantes, y momentos después se paró a su lado en el estrecho espacio de mantenimiento, mirando a su alrededor con fascinación por la maraña de conductos y equipos de monitoreo que mantenían la atmósfera del palacio respirable para múltiples especies. ¿Qué estás arreglando?, preguntó, acercándose a un panel de diagnóstico antes de que Marcus redirigiera suavemente su mano. Ese panel funciona con aproximadamente 8.000 voltios cuando está activo, dijo. Lo que haría que tu cabello se erizara de maneras interesantes justo antes de convertirte en un pequeño montón de cenizas. Veamos esto en su lugar. Levantó una pantalla holográfica que mostraba patrones de flujo de aire a través del sector. Corrientes de colores que representan diferentes composiciones atmosféricas para diferentes áreas. Vea cómo esta sección tiene que proporcionar oxígeno para humanos y celestiales. Pero este corredor adyacente necesita metano para la delegación comercial de Karati. Listen estudió la pantalla con intensa concentración. Sus orejas giraban para seguir el suave zumbido del aire que se movía a través de los conductos cercanos. Como saben no mezclarlos, diferenciales de presión, filtración en capas y alrededor de 6 sistemas de seguridad redundantes, explicó Marcus, destacando los componentes relevantes, además de un ingeniero realmente paranoico que revisa 3 veces todo porque mezclar esas atmósferas crearía algunas explosiones muy emocionantes. Tú eres ese ingeniero. Definitivamente soy lo suficientemente paranoico, confirmó Marcus. Pasó los siguientes 20 minutos explicando los sistemas ambientales en términos que un niño de 6 años podía entender, lo que requería analogías creativas que involucraban ríos, cascadas y una comparación memorable entre zonas de presión de aire y argumentando vecinos que necesitaban un muro entre ellos. Escuche las preguntas formuladas con el tipo de curiosidad implacable que sugería que realmente le importaban las respuestas en lugar de ser cortés. Juan Marcus se encontró disfrutando genuinamente de la explicación de una manera que nunca lo hizo con adultos que siempre parecían vagamente decepcionados de que la ingeniería ambiental no fuera más glamorosa. Estaban discutiendo los puntos más finos del lavado de dióxido de carbono cuando una voz llamó desde arriba con fuerza con pánico apenas controlado. Princesa escucha, princesa, si puedes oírme, por favor responde. Escucha orejas ligeramente aplanadas. Esa es la instructora Marit. Ella es agradable, pero se preocupa mucho. Probablemente porque su alumna desapareció durante una clase. Marcus sugirió que le respondieras antes de que la seguridad del palacio cierre todo el sector buscándote. Listen llamó a través del túnel de acceso, y momentos después salieron para encontrar no solo a su tutor, sino a 3 guardias de palacio, 2 asistentes y Lord Buck, el canciller, cuya expresión sugería que estaba redactando mentalmente memorandos fuertemente redactados sobre ingenieros visitantes que permitieron la confianza real. Dijo la instructora de princesas Marit, con alivio y exasperación mezclados en su voz. No puede simplemente dejar sus lecciones para explorar túneles de mantenimiento. Tu madre lo hará, dejó de editarse claramente. Tu madre será informada. Escucha, mantuvo una impresionante neutralidad diplomática que definitivamente aprendió al ver a la reina Beandra. Buscaba oportunidades educativas en ingeniería ambiental aplicada. Marcus me enseñó sobre los diferenciales de presión y la composición atmosférica para hábitats de múltiples especies. La expresión de Lord Buck sugirió que reconoció las maniobras políticas cuando las escuchó, incluso de un niño de 6 años.
Sus orejas se inclinaron hacia atrás en lo que Marcus había aprendido que era el equivalente celestial de un escéptico levantamiento de cejas. Oportunidades educativas, repitió cuidadosamente. Ella realmente aprendió bastante, Marcus ofreció. Decidiendo que si ya estaba en problemas, también podría comprometerse por completo. Ella explicó correctamente cómo el palacio mantiene zonas atmosféricas separadas para diferentes especies, incluidas las razones químicas por las que no se puede mezclar metano y oxígeno. Porque las explosiones, escucha, agregaron explosiones muy emocionantes. El canciller miró entre Marcus y la princesa, pareció calcular varias prioridades en competencia y finalmente hizo un gesto a los guardias. Escort Princesa escuchó de regreso a sus aposentos. Informe a su majestad que su hija está a salvo y que ha estado buscando oportunidades educativas. La forma en que lo dijo dejó en claro exactamente lo que pensaba de esa excusa. Señor Vale, me acompañará. Caminaron por los pasillos del palacio en silencio que se sentían deliberadamente incómodos. Y Marcus preparó mentalmente varias disculpas y explicaciones que sonaban igualmente inadecuadas. Lord Abog finalmente habló cuando llegaron a una oficina privada que daba a los jardines. Has estado aquí 2 semanas, dijo el canciller, acomodándose detrás de un escritorio que parecía tallado en una sola pieza de ámbar. En ese tiempo, la princesa Lessan se saltó 3 lecciones formales para encontrarte, convenció a su instructor de combate de que demostrara técnicas defensivas utilizando peligros ambientales como escenarios hipotéticos y anunció al Consejo de Ministros que había decidido dedicarse a la ingeniería en lugar de a los estudios reales tradicionales. Miró fijamente a Marcus con una mirada que sugería que había perfeccionado el arte de incomodar a la gente durante décadas de práctica. O eres una influencia notablemente mala o exactamente lo que ella necesita. No he determinado cuál. Marcus, que no tuvo una buena respuesta a eso, dijo que la explicación del diferencial de presión realmente era educativa. Estoy seguro, Lord Abog dijo secamente. Se quedó callado por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado ligeramente. La princesa Lessan ha sido aislada. Su padre murió cuando ella tenía 3 años. Su madre es reina, lo que significa que tiene aproximadamente 15 minutos por día para ser simplemente una madre en lugar de una soberana. El personal del palacio es leal pero formal. Sus tutores son competentes, pero la tratan como porcelana que podría romperse si se maneja incorrectamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Luego llegaste y aparentemente decidiste tratarla como a una niña normal que podría disfrutar aprendiendo sobre la explosión de mezclas atmosféricas. ¿Eso es malo? Marcus preguntó con cautela. Honestamente, no lo sé, admitió el canciller. Pero sí sé que la reina se ha dado cuenta. Todo el mundo se ha dado cuenta. La princesa, que antes apenas sonreía, ahora se ríe lo suficiente como para interrumpir los procedimientos judiciales cuando explica algo que le enseñaste. Sus orejas giraban en patrones complejos que Marcus no podía interpretar. O eres muy bueno en la manipulación a largo plazo, lo cual dudo dada tu completa incapacidad para navegar por la cortesía política básica, o eres genuinamente amable con un niño que necesitaba desesperadamente que alguien fuera simplemente amable sin motivos ocultos. Simplemente me gusta enseñar, dijo Marcus, y ella hace muy buenas preguntas. Lord Abog lo estudió durante un largo momento, luego hizo algo inesperado. Él sonrió, breve, pero genuino. Continúe enseñándole, señor Prival, pero tal vez informe a sus tutores antes de que desaparezca en pozos de mantenimiento. Reduce la cantidad de alertas de seguridad que necesitamos procesar. Esa noche, Marcus fue invitado a unirse a la familia real para una cena informal, lo que resultó significar un comedor privado donde Listen monopolizaba la conversación explicándolo todo. Había aprendido sobre sistemas ambientales mientras la reina Beandra escuchaba con una expresión que oscilaba entre divertida, exasperada y algo más suave que Marcus captó cuando lo miró mientras su hija se distraía demostrando diferencias de presión con vasos de agua. Después de que Lessan fuera llevada a la cama por sus asistentes, todavía hablando sobre los patrones de circulación del aire, Beandra le hizo un gesto a Marcus para que se quedara. Se pararon en el balcón con vista a los jardines que brillaban suavemente con plantas bioluminiscentes. Y la reina habló sin mirarlo. Ella es diferente desde que llegaste. Más ligero, más curioso sobre cosas más allá del deber y el protocolo. Una pausa. No sé si yo debería agradecerle o preocuparse por lo que suceda cuando finalmente se vaya. Firmé un contrato de 6 meses, dijo Marcus. No me iré pronto. 6 meses no son para siempre. Beandra se volvió hacia él y Marcus vio algo en su expresión que hizo que su vulnerabilidad al respirar se revelara cuidadosamente. Ella ya está apegada a ti cuando te has ido. Entonces nos encargaremos de eso cuando suceda. Marcus interrumpió amablemente. Pero ahora mismo está feliz. ¿No vale eso algo?
La reina Beandra lo miró durante un largo momento, sus ojos ámbar reflejaban la suave luz del jardín, y Marcus de repente sintió que estaba siendo evaluado por algo mucho más importante que la ingeniería ambiental. Sí, dijo en voz baja. Vale bastante. Marcus estaba revisando los protocolos de regulación atmosférica en sus aposentos cuando la alerta de emergencia atravesó la calma habitual del palacio. No la alarma de mantenimiento estándar que había escuchado ocasionalmente, sino algo más agudo, más urgente, acompañado de un patrón de luces intermitentes que su informe de seguridad había identificado específicamente como una amenaza catastrófica. Busque refugio de inmediato. Se estaba moviendo antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara, dirigiéndose hacia el ala segura donde se encontraban las cámaras de Lesen. Porque su primer instinto cuando escuchó una amenaza catastrófica en un palacio que contenía a una niña de 6 años que se había convertido en algo familiar fue asegurarse de que estuviera a salvo. Hizo 3 pasillos antes de toparse directamente con un guardia de palacio que lo redirigió firmemente de regreso a sus aposentos con el tipo de fuerza profesional que sugería que discutir provocaría la pérdida del conocimiento. El ala de invitados está cerrada, dijo el guardia. Regresa a tu habitación. Selle la puerta. Espera a que todo esté despejado. ¿Qué está pasando? Marcus preguntó ya sabiendo que no obtendría una respuesta útil. Situación de seguridad. Mueva. Marcus se movió, pero su mente estaba corriendo a través de las posibilidades. Ninguno de ellos bueno. Se encerró en sus aposentos según las instrucciones e inmediatamente hizo lo que haría cualquier ingeniero cuando se le indicara que esperara pasivamente. Accedió a la red de diagnóstico de sistemas ambientales del palacio, para la que tenía autorización legítima y comenzó a rastrear patrones de actividad inusuales. Le tomó 4 minutos darse cuenta de que algo andaba muy mal en el ala este. Las lecturas de soporte vital mostraron fluctuaciones inesperadas, patrones de movimiento que no coincidían con las operaciones normales del palacio y, lo más preocupante, una activación de derivación en el sistema de separación atmosférica cerca de las cámaras privadas de la familia real. Alguien que conocía Palace Systems había creado deliberadamente una brecha en los protocolos de seguridad, utilizando la infraestructura ambiental como cobertura. Su panel de comunicaciones personal coincidió con una llamada entrante de Lord Oak y el rostro del canciller apareció con inusual urgencia. Señor Vale, necesito que escuche con mucha atención. Tenemos una situación que involucra a la princesa Lesen. Actores hostiles han violado el palacio utilizando rutas de acceso de mantenimiento, específicamente túneles de servicio ambiental. Parecen tener un conocimiento significativo de la infraestructura del palacio. Marcus sintió que le caía el estómago. ¿Dónde está Lesen? Asegurado en sus aposentos con 2 guardias. Pero los hostiles se están moviendo hacia ese sector utilizando vías que eluden nuestra seguridad estándar. Estamos movilizando equipos de respuesta, pero la expresión de Avox se endureció. Conoces los sistemas ambientales mejor que nadie actualmente en el palacio. Puede acceder a sus sistemas de diagnóstico desde sus habitaciones, ya lo estoy haciendo, dijo Marcus, levantando pantallas holográficas. Veo el patrón de incumplimiento. Están utilizando los ejes de mantenimiento atmosférico, permaneciendo en puntos ciegos entre la cobertura del sensor. Sus manos se movieron rápidamente a través de los controles. ¿Cuántos hostiles? Al menos 4 confirmado, posiblemente más. Están equipadas con portátil, de soporte de vida, lo suficientemente sofisticado para manejar atmosféricas zonas de transición. Avoc la voz llevado controlado urgencia. La reina exige que te evacúe del palacio de inmediato por tu seguridad, pero estoy tomando una decisión ejecutiva por la que me gritará más tarde. ¿Se puede guiar a nuestros equipos de seguridad a través de esas rutas de mantenimiento más rápido que el enemigo puede mover? Marcus ya estaba mapeando trayectorias, calculando velocidades de movimiento a través de diferentes configuraciones de túneles, teniendo en cuenta el hecho de que las personas que no estaban familiarizadas con los sistemas ambientales tendrían que moverse con más cautela que alguien que sabía exactamente qué patos podían soportar el peso humano y cuáles colapsarían. Puedo hacerlo mejor que eso. Puedo hacer que esos túneles sean extremadamente incómodos para cualquiera que intente usarlos. Hazlo. Los dedos de Marcus volaron a través de los controles, accediendo a los sistemas de regulación ambiental que había pasado 2 semanas optimizando. Comenzó a redirigir los flujos atmosféricos, creando diferencias de presión que dificultarían atravesar ciertos túneles sin una incomodidad significativa, ventilando áreas estratégicamente para bajar las temperaturas, introduciendo composiciones atmosféricas inofensivas pero irritantes que provocarían tos y lagrimeo en los ojos. Nada letal. Él no estaba tratando de matar a nadie, solo frenarlos y hacerlos miserables. A través de sus sistemas de monitoreo, observó cómo los patrones de movimiento hostiles tartamudeaban y se redirigían a medida que se encontraban con sus modificaciones. Pero seguían avanzando, seguían acercándose a las cámaras de Lesen, y Marcus se dio cuenta con fría claridad de que sus manipulaciones atmosféricas solo ganarían tiempo, no detendrían a atacantes decididos. Tomó una decisión valiente o catastróficamente estúpida, posiblemente ambas cosas.
Lord Avok, puedo llegar a las cámaras de Lesen más rápido que sus equipos de seguridad usando las rutas de mantenimiento. Conozco cada punto de acceso, cada atajo, y puedo moverme a través de esos túneles más rápido que nadie porque literalmente diseñé la mitad de las modificaciones. Absolutamente no, dijo Avok rotundamente. Eres un ingeniero civil, no personal de seguridad. La reina querría que su hija estuviera protegida por alguien que conozca la infraestructura del palacio mejor que las personas que intentan comunicarse con ella. Marcus interrumpió. No voy a pelear con nadie. Voy a poder escucharla y guiarla a través de rutas de mantenimiento que estos hostiles no saben que existen, poniéndola a salvo mientras sus equipos de seguridad los acorralan por detrás. Hubo una pausa en la que Marcus prácticamente pudo escuchar al canciller calculando las ramificaciones políticas en contra de la necesidad práctica. Finalmente, si mueres haciendo esto, voy a tener una conversación muy incómoda con su majestad sobre por qué lo autoricé. Si muero haciendo esto, esa conversación será el menor de tus problemas. Marcus señaló que ya se estaba moviendo, agarrando una tableta de diagnóstico portátil y dirigiéndose al punto de acceso de mantenimiento más cercano en su habitación. Mantenga a los equipos de seguridad empujando desde su posición. Me pondré en contacto contigo cuando haya escuchado. Los túneles de mantenimiento se sentían diferentes en condiciones de emergencia. El zumbido normal y cómodo de los sistemas ambientales reemplazado por las alteraciones. Marcus había introducido fluctuaciones de presión que hacían estallar sus oídos, variaciones de temperatura que alternaban entre composiciones atmosféricas incómodamente cálidas y distintivamente frías que hacían que sus ojos se humedecieran ligeramente. Se movió a través de la infraestructura con eficiencia practicada, utilizando rutas de acceso que había mapeado durante su trabajo de optimización, viajando a través de espacios que no estaban en los esquemas oficiales del palacio porque se habían agregado pasemeal durante décadas de actualizaciones del sistema. Llegó al cruce cerca de las cámaras de Lesen en 8 minutos, emergiendo a través de una escotilla de mantenimiento que se abría a un corredor de servicio. 2 guardias de palacio se pararon frente a su puerta, con las armas listas, y ambos se dirigieron hacia Marcus con una especie de puntería rápida que sugería que estaban preparados para disparar primero e identificar objetivos en segundo lugar. El señor Val, dijo un guardia, el reconocimiento le impidió hacer algo violento de inmediato. ¿Cómo hiciste túneles de mantenimiento? Hay hostiles que usan las mismas rutas unos 4 minutos detrás de mí. Me escuchan a través de caminos que ellos no conocen. Marcus se dirigió a la puerta. ¿Es ella? La puerta se abrió antes de que él terminó de preguntar y escuchar de pie allí con 2 asistentes detrás de ella. La princesa de la expresión mostrar más rabia que el miedo. Marcus, hiciste todos. ¿El aire raro? Los guardias no me dirán qué está pasando. Y la instructora Meredith está muy tranquila, lo que significa que algo malo está sucediendo. Adentro. ¿Recuerdas cuando te expliqué cómo se conectan los túneles de mantenimiento en todo el palacio? Marcus interrumpió amablemente como hay raíces que van a lugares que la mayoría de la gente desconoce. Los oídos de Lesen se animaron hacia adelante con comprensión. Los caminos secretos que me mostraste en los diagramas. Esos exactamente. Vamos a dar un paseo por algunos de ellos ahora mismo muy rápido y va a ser una aventura. Miró a los guardias presentes. Las rutas de evacuación estándar están comprometidas. Puedo llevarla al búnker seguro cerca de la sala del trono usando el acceso de mantenimiento ambiental. Será incómodo pero seguro. Un guardia comenzó a objetar. Entonces su unidad de comunicaciones crujió con la voz del señor Avok. Autorización confirmada. Val proceda. Los guardias mantienen la posición y se preparan para el contacto hostil. Marcus extendió la mano para escuchar. Quien lo tomó sin dudarlo. Sus pequeños dedos agarrándolos de él con total confianza. Esto es como las historias que cuentas, dijo mientras se mudaban al acceso de mantenimiento. Esos en los que todo sale mal, pero tú lo arreglas. Exactamente así, estuvo de acuerdo Marcus, guiándola hacia el sistema de túneles. Excepto que esta vez, me estás ayudando a recordar en qué dirección ir. Se movieron a través de la infraestructura de manera rápida pero cuidadosa. Marcus eligió rutas que requerían escalar pero que no eran peligrosas. Pasajes incómodos pero navegables para un niño. Escucha se mantuvo notablemente bien. Su audición celestial rastreaba sonidos a través de los túneles que Marcus no podía detectar, ocasionalmente susurrando advertencias sobre pasos de esa manera o voces detrás de nosotros que lo ayudaban a ajustar su ruta. Surgieron en un pasillo de servicio 2 niveles por debajo de la sala del trono, justo cuando los equipos de seguridad del palacio acorralaron al grupo hostil en los túneles ambientales a los que Marcus los había canalizado deliberadamente. Lord Avok estaba esperando con la reina Beandra, quien miró a Marcus con una expresión que pasaba rápidamente por alivio, furia, gratitud y algo completamente diferente antes de arrodillarse y abrazar a Lesen con una intensidad que parecía casi dolorosa. Madre, tomamos los caminos secretos, escuchamos con entusiasmo, aparentemente procesando toda la experiencia como aventura en lugar de peligro.
Marcus conocía las mejores rutas y subimos por el gran túnel de aire y soy consciente, dijo Bellandra con la voz entrecortada. Miró a Marcus por encima de la cabeza de su hija y él vio humedad en sus ojos ámbar que podrían haber sido lágrimas o furia o posiblemente ambas cosas. Discutiremos su decisión de correr hacia el peligro en lugar de alejarse de él. Al fin más tarde. Esperando con ansias, Marcus dijo semanalmente. Su adrenalina finalmente se estrelló y lo dejó tembloroso. Las secuelas incluyeron extensos informes de seguridad en los que Marcus explicó exactamente cómo había usado los sistemas ambientales para llevar a los hostiles a las zonas de captura, varias conversaciones tensas con Murdoch sobre las respuestas civiles apropiadas a las amenazas a la seguridad y una audiencia privada muy larga con la reina Bellandra, donde alternó entre agradecerle y parecer que quería sacudirlo por tomar riesgos innecesarios. Podrías haber sido asesinado, dijo finalmente, de pie en su oficina privada donde terminaron después de horas de protocolos de seguridad. No podía intentarlo, dijo Marcus simplemente. Ella, se detuvo, estaba tratando de encontrar palabras para lo que Lesen se había convertido para él. Ella es importante, no porque sea una princesa, sino porque es ella misma. Bellandra permaneció callada durante un largo momento, moviendo las orejas con movimientos sutiles. Los hostiles eran del Consejo de Pureza. Extremistas que ven el aumento de la cooperación entre especies como contaminación cultural. Apuntaron a Lesen específicamente porque su apego a ti representa todo a lo que se oponen. Ella se encontró con sus ojos. Te convertiste en una vulnerabilidad en su perfil de seguridad. Lo sé, dijo Marcus. Entiendo si necesitas que me vaya. Vete. La expresión de Bellandra cambió a algo casi como ira. Marcus, usaste tu conocimiento de los sistemas que has pasado semanas optimizando para proteger a mi hija. Te moviste a través de la infraestructura del palacio como si la hubieras construido tú mismo. La mantuviste tranquila y segura mientras la guiabas a través de túneles de mantenimiento que la mayoría de los adultos encontrarían claustrofóbicos y aterradores. Ella se acercó. Lord Abbott quiere ofrecerle un puesto permanente como ingeniero ambiental jefe. El Consejo de Seguridad quiere formalizar su acceso a los sistemas palaciegos porque claramente los usa de manera más efectiva que nadie. Y ella se detuvo. Algo vulnerable cruzando su rostro. Quiero que te quedes porque mi hija está más feliz de lo que la he visto desde que murió su padre. Y porque verte con ella me hace recordar que la confianza y la amabilidad importan más que el protocolo. Marcus la miró fijamente, procesando las implicaciones. ¿Quieres que me quede permanentemente? Quiero, dijo Bellandra cuidadosamente, ver qué sucede si dejamos de fingir que esto es temporal. Si reconocemos que a veces los niños reconocen lo que los adultos son demasiado cuidadosos para ver, entonces usted es exactamente lo que esta familia necesitaba. Ella sonrió, pequeña pero genuina, incluso si haces bromas terribles sobre las máquinas de café. 6 meses después, Marcus se paró en la sala del trono durante otra convergencia anual, vistiendo un atuendo formal que realmente le quedaba bien porque finalmente admitió que necesitaba tener la ropa adecuada. La princesa Lesen se sentó junto al trono de su madre en una silla más pequeña que se había agregado específicamente para ella. Y cuando vio a Marcus entre la multitud, no corrió hacia él, pero sí saludó con entusiasmo que hizo sonreír a varios embajadores. Después de la ceremonia, cuando Marcus se unió a la familia real para una cena privada que se había vuelto rutinaria en lugar de excepcional, Lesen le explicó en detalle a su madre cómo Marcus le había enseñado a calcular la presión de aire óptima para diferentes especies, incluido un incidente memorable en el que accidentalmente crearon un pequeño vórtice en una de las cámaras de prueba. Fue educativo, dijo Marcus cuando Bellandra le levantó una ceja. Todo contigo es educativo, dijo la reina. Pero ella sonreía. Y cuando Lesen se distrajo con el postre, la mano de Bellandra encontró a Marcus debajo de la mesa, sus dedos entrelazados con los de él en un gesto que se había vuelto familiar en los últimos meses. Más tarde, de pie en el mismo balcón donde hablaron hace meses, Bellandra se apoyó en Marcus y dijo en voz baja, ella me dijo hoy que está contenta de haberla dejado correr hacia ti en la sala del trono. Que fue la mejor decisión que jamás haya tomado. Ella tenía 6 años, señaló Marcus. ¿Cuántas decisiones importantes había tomado? Más de lo que piensas, dijo Bellandra, pero definitivamente esta fue su mejor. Ella lo miró. La mía, también. Marcus besó su frente, pensando en cómo había llegado a Solastia Pram, esperando actualizar algunos sistemas ambientales y marcharse, y en cambio se encontró adoptado por una princesa, en quien confiaba una reina y de alguna manera construyendo una vida en un palacio donde había aprendido que a veces los mejores proyectos de ingeniería no consisten en arreglar sistemas rotos, sino en crear espacios donde las personas puedan respirar más fácilmente juntas. Desde adentro, escucharon la voz de Lesen que decía que había descubierto un nuevo cálculo del diferencial de presión y que necesitaba que Marcus verificara sus cálculos de inmediato porque era muy importante. El deber llama, dijo Marcus. Siempre lo hace, estuvo de acuerdo Bellandra.
Pero ella sonreía mientras entraban juntas hacia la niña que había visto algo hacia lo que valía la pena correr cuando todo el palacio se congeló y que había tenido razón sobre cómo sonaría.